El que me hayan condenado a 14 años de prisión, en mi opinión, es una condena ilegal. En mi opinión, es una condena ilegal. Ahora, yo tengo la posibilidad de apelar ante una cámara de lo penal. ¿Y cómo voy a apelar si no tengo abogado para que haga la apelación? Y no creo que el abogado que fue nombrado como defensor público lo haga. Y no lo va a hacer porque no tiene instrucciones mías. Y no tiene instrucciones mías sencillamente porque no tengo ninguna relación con él, no sé ni su nombre. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, primero, ¿me sorprendió esta sentencia? No, no me sorprendió. La veía venir. ¿Cómo me enteré de ella? Bueno, a través de los medios de comunicación. Como lo dije al inicio de esta entrevista, yo nunca fui notificado de que se había nombrado un defensor público para la audiencia que se celebró en estos días. No me lo notificó ni la Fiscalía, ni la Procuraduría General de la República, que es la institución que nombra a pedido del juez el defensor público, el defensor de oficio, y mucho menos el juzgado de sentencia, especializado en sentencia de San Salvador. Nadie me notificó. Que no estoy en el país, claro, pero ¿quién no sabe dónde estoy domiciliado en estos momentos? ¿Quién no sabe que yo estoy viviendo acá en Nicaragua? Otras notificaciones de otros procesos me las han hecho a través de la Embajada de El Salvador acá en Nicaragua, en Managua. De hecho, he sido notificado o fui notificado de una serie de preguntas que me hacía la Fiscalía en el juicio civil que siguió la Cámara Segunda de lo Civil por enriquecimiento ilícito, luego que ese juicio fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia, por una mayoría de los magistrados. Fui notificado. Me llegaron las preguntas. Las preguntas me las formuló el embajador que estaba en ese entonces. ¿Cómo es que pude haber sido notificado por la Cámara de lo Civil estando yo ya radicado acá en Nicaragua? Y no fui notificado de este nombramiento por cualquiera de las instancias que tenía que hacerlo. Yo no sé realmente quién tenía que hacerlo, si la Procuraduría, porque fue quien nombró el defensor, si la Fiscalía, porque es la parte acusadora, o si fue el juez o el juzgado de sentencia, porque fueron quienes solicitaron a la Procuraduría que se nombrara un defensor público. Entonces yo me hago la gran pregunta, ¿cómo hizo el defensor para planificar una estrategia de defensa? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para empaparse del caso en tan poco tiempo? Si en toda la etapa de instrucción de este proceso yo nunca tuve defensor. Fui juzgado en ausencia. Pero con la reforma que aprobó la Asamblea Legislativa a mediados del año pasado, se derogó el artículo del Código Procesal Penal que establecía que los imputados rebeldes no pueden ser juzgados, y mucho menos pasar a etapa de sentencia y que se les dicte una condena, sencillamente porque se les está vulnerando su derecho de defensa. La reforma, si recuerdan que fue un planteamiento que yo hice en programas anteriores, acá en su programa, Raúl, la reforma la redactó de tal manera la bancada oficialista, porque fue aprobada con los votos de Nuevas Ideas, PCN, PDC y GANA. Solo el FMLN en nuestro tiempo y vamos, no votó. No sé si se abstuvieron o votaron en contra. La reforma decía más o menos lo siguiente. Primero, que se derogaba ese artículo y en su lugar se redactó un artículo que decía que el imputado rebelde o en ausencia podría ser juzgado siempre y cuando se le garantice la presencia de un defensor público que debe ser nombrado por el juez. Bueno, eso es lo que decía la reforma. En mi interpretación y en la interpretación de abogados que conozco y con los que consulté, esta reforma no se me puede aplicar a mí, porque existe un principio constitucional que establece que las reformas no tienen efecto retroactivo, a menos
que sean declaradas de orden público por la Corte Suprema de Justicia, y este no es el caso, o que le sean favorables al imputado, que tampoco es el caso. Porque ¿cómo me va a ser favorable el que se me juzgue en ausencia, aunque tenga un defensor público? Y menos me va a ser favorable el que sea juzgado en ausencia con un defensor público que nunca tomó contacto conmigo. Entonces, ¿cómo me va a defender? ¿O cómo me voy a defender? Que es un derecho constitucional, derecho de defensa. Reza el artículo constitucional: ningún ciudadano puede ser considerado culpable de un delito que se le impute si no es oído y vencido en un juicio con apego a las leyes de la República. Y ahí mismo, en ese artículo, en el inciso 2, se establece que toda persona que se le impute un delito tiene derecho a defenderse, derecho a la defensa. Pues a mí se me vulneró el derecho a la defensa. Y por lo tanto no me era favorable. Esa audiencia se debió de haber celebrado únicamente con el imputado presente, que en este caso es el general Munguía Payés, no conmigo. Por lo tanto, el que me hayan condenado a 14 años de prisión, en mi opinión, es una condena ilegal. En mi opinión, es una condena ilegal. Ahora, yo tengo la posibilidad de apelar ante una Cámara de lo Penal. ¿Y cómo voy a apelar si no tengo abogado para que haga la apelación? Y no creo que el abogado que fue nombrado como defensor público lo haga. Y no lo va a hacer porque no tiene instrucciones mías. Y no tiene instrucciones mías sencillamente porque no tengo ninguna relación con él, no sé ni su nombre. Yo me enteré finalmente porque usted recordará, Raúl, que yo estuve manejando de que yo no tenía abogado defensor. Pero